la gran causa de sufrimiento para nosotros como seres humanos es la identificación con esa voz de la mente. Es el pensar que yo soy la mente. La mente es la casa en donde vive tu condicionamiento. La mente es donde se guardan todo eso de yo debería ser así, debería moldearme ser diferente, de forma inconsciente, ¿cierto? Entonces, el proceso para todo esto que aprendas en el diseño humano es aprender a identificar esa voz de la mente y a tú separarte de esa voz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el grandísimo agrado de estar aquí con Trini Cubillos. Ella es una terapeuta en diseño humano. Nos va a comunicar un poquito de qué trata esta maravillosa herramienta para todos aquellos que estamos un poco conociéndonos y en ese camino del crecimiento personal. Bienvenida, Trini. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo hoy. Muchas gracias, Dana. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Trini, para conocerte un poquito más, ¿cómo es que llegaste al diseño humano? ¿Qué pasó en tu vida para que esta herramienta hiciera que tomaras un nuevo rumbo, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que un poco lo que podemos tener en común todas las personas que estamos en un camino de búsqueda es que en algún momento algo pasa, sea grande o pequeño, pero algo pasa que nos hace querer cambiar de camino o nos hace querer buscar algo diferente. Y para mí eso vino en forma de enfermedad física, que creo que también es la historia de muchas otras personas. Y además fue algo interesante en que era una enfermedad física muy, muy intensa, en donde perdí la energía vital a los 26 años y hasta el punto que tuve que dejar de trabajar. Yo era profesora de primaria y la característica especial y aún más difícil de todo esto fue que fue como una enfermedad misteriosa. Si bien fui a muchos médicos, como que no había explicación alguna. Y eso fue lo que al final me impulsó a buscar un camino diferente, a dejar de buscar respuestas en las manos de los expertos, a lo mejor en las manos de los demás, y a decir, a lo mejor esto es un lugar en donde tengo que ir hacia adentro y buscar las respuestas dentro de mí. Entonces eso fue lo que me lanzó más o menos en un camino de autoconocimiento. Y después de algunos años, yo diría de 4 o 5 años de enfermedad, llegó a mi vida el diseño humano de una forma como muy obvia, si lo podría decir así, en que se aparecía frente a mí y yo, ¿qué es esto? Así como mucha intriga. Y en el principio lo vi y empecé a intentar de aprenderlo y lo sentí tan complicado que lo dejé a un lado, pero la verdad es que los mensajes eran muchos y muy intensos de que tenía que seguir ese camino. Entonces llega un momento en donde realmente lo vuelvo a abrir, lo tomo y ahí en ese momento fue cuando entendí, cuando empecé a aprender de mi diseño humano, fue cuando entendí la razón de mi enfermedad. Si bien pueden haber cosas a nivel físico, a muchos diferentes niveles, entendí que a nivel energético yo no me había estado respetando y que eso se manifestó en mi vida como una semi-muerte del cuerpo, una falta de energía vital completa. Y el diseño humano fue en gran parte lo que me ha ayudado todos estos años después, 5 años después, a recuperar la vida. Ujú. ¿Podrías compartir con nosotros cuál era esta enfermedad? ¿Llegaste a descubrir qué era lo que te pasaba? No, no llegué a descubrir lo que me pasaba. En algún momento me diagnosticaron con algo que se llama síndrome de fatiga crónica, que Mm. desde mi humilde opinión es más que nada un nombre que le ponen a un grupo de síntomas que no se pueden explicar muy bien. Pero había dolor, habían ciertas cosas, pero la verdad es que el gran síntoma que me hacía sufrir y que a cierto modo todavía estoy superando, pero a muy diferente nivel, es una falta de energía. Fue no poder vivir una vida normal, levantarme, ir a las compras, o sea, realmente estar como en cama sin poder hacer mucho. Ujú. Puedo entenderte completamente porque mi camino ha sido parecido al tuyo, ¿no? A mí me diagnosticaron con hipotiroidismo y yo lo primero que sentí es que mi energía iba bajando, bajando, bajando
hasta un punto en el que literalmente no podía pararme de la cama, ¿no? Era como que por fuera me veías normal, pero es como si me hubieran drenado la energía por completo y luego, claro, hasta me costaba respirar, ¿no? Es como hasta mis órganos, ¿no? Mis pulmones, mi corazón también sentían esta falta de energía, ¿no? Entonces sí te puedo entender cómo algo como esto puede hacer que te plantees la vida por completo, ¿no? Y comiences a buscar soluciones que tal vez no sean tan convencionales, ¿no? Que no nos quedamos satisfechos con el típico parchecito, la típica Ujú, pastillita, ¿no? Tiene que haber otra solución. exacto. Cuéntame acerca de la solución que llegó a tus manos, ¿qué es el diseño humano? Eh, Ujú. sí, a grandes rasgos. ¿Quién lo inventó? ¿Cómo nació? Vale, a grandes rasgos, el diseño humano es una herramienta de autoconocimiento que es bastante nueva en nuestro mundo, en este planeta Tierra, que llega el año 1987. Ya es bastante nuevo, llega a través. Y es interesante empezar voy a hacer un disclaimer, empezar con los orígenes del diseño humano porque los orígenes son bastante místicos, pero Mm, quiero agregar ahí algo interesante que si bien esta es una herramienta que mezcla lo místico, no se le pide a nadie que esté escuchando de creer, o yo por lo menos no le pido de creer en la herramienta, sino en recibir la información y ver si es útil o no en tu vida. Es una experimentación. Pero para seguir con la historia de origen, llega al planeta Tierra en 1987 a través de una canalización de un señor que tiene el apodo que se le conoce en el mundo del diseño humano como Ra Uruhu. Su nombre es Alan Krakauer, un canadiense que estaba viviendo en Ibiza y que recibe a lo largo de 7 días y 7 noches esta información eh, de un modelo energético de lo que es el ser humano. Entonces, para los que no saben nada de qué se trata esto, el diseño humano funciona, no es tan similar, pero funciona de forma similar a lo que es la carta natal astral, que se saca, digamos, tú sacas una carta tuya, un bodygraph que se llama, usando tu información de nacimiento, incluida la hora de nacimiento, siendo importante la hora de nacimiento, y eso te da un diagrama que la mayoría de la gente lo ve y parece chino porque son unos cuadrados, unos triángulos, unas líneas, unos colores, y eso es lo que te da un mapa de tu energía, de cómo viniste aquí a funcionar energéticamente y que a través del estudio de esa carta propia puedes entender muchas cosas. Puedes entender más que nada cómo es que viniste a funcionar, pero lo que termina ayudando mucho a la gente en su caminar es que también te ayuda mucho a ver cómo es que desde pequeño, especialmente los primeros 7 años, te formaste una idea de quién debes ser, que es diferente a lo que realmente eres, de quién debes ser, de cómo debes cambiar lo que ya eres para caber, para probar algo a alguien, para ser amado. Entonces el diseño humano te muestra muy claramente los lugares específicamente donde estás haciendo eso y entonces te ofrece un caminar eh, muy paso a paso en donde vas sacándote esas capas para poder llegar a tu esencia. Y lo lindo de eso es que la gente cuando empieza a usar esta herramienta, si es correcta para ellos, empiezan a descubrir a través de ese caminar de que cuando se van sacando esas capas, la vida empieza a fluir más, todo se pone un poco más fácil, te vas sintiendo realmente como empoderado, porque ese es el fin y el objetivo de esta herramienta, que escuches tu propia autoridad interna. ¿Ya? Nos enseña que cada uno tenemos dentro de nosotros una capacidad de liderar nuestra vida, de saber qué es correcto para nosotros y que somos totalmente únicos y que lo que es correcto para mí no es correcto para ti y que por ende es nuestro el trabajo y la responsabilidad de entender ese mecanismo propio para que cada uno pueda ir viviendo la vida que le corresponde a cada uno y no seguir las voces que están tratando de direccionarnos desde afuera. Eso sería como a modos generales como la herramienta de qué se trata y cómo se trabaja con ella. ujú. Muy interesante porque vienes un poco a confirmar, bueno, ya he ido entrevistando a distintos terapeutas, ¿no? Con distintas herramientas, pero al final todos van a la niñez, todos se centran en limpiar esas capas que son como esos programas, esas lealtades familiares, esas creencias que nos limitan, ¿no?
a escuchar esa autoridad que tú dices que podría ser tal vez la voz de tu alma, ¿no? Tu camino, esa curiosidad, esa pasión que simplemente te está gritando para que la sigas y esas creencias son las que impiden que tú sigas ese camino, ¿no? Exactamente. Entonces, qué bonito que estemos viviendo en una época en la que todas estas herramientas estén al alcance de todos, ¿no? De todos estos seres únicos y que sean tan variadas para poder ayudar, como tú bien dices, todos somos auténticos y únicos y queremos un camino distinto, ¿no? Nos viene a experimentar distintos caminos y por eso hay tantas herramientas, ¿no? Cuéntame qué tipos de diseño humano existen, cómo alguien puede averiguarlo, cómo alguien puede saber cuál es su diseño humano, no me dices que es como la carta Ujú, natal en la astrología, a ver también si puedes poner alguna diferencia entre la astrología y el diseño humano, eh, ujú. ¿cómo lo ves? Sí. El primer paso, si es que te resuena usar esta herramienta, es buscar tu propio diseño humano, que hoy en día hay muchas páginas. Si haces una búsqueda rapidita vas a encontrar, por ejemplo, en nuestra página web o en nuestra página web Sunrise Human Design, que después a lo mejor podemos dejar los recursos. Ujú, em, Usando esa información de nacimiento, pueden buscar y les va a salir su carta, ¿ya? Ahora la carta necesitas estudiar un poquito para entenderla, pero la mayoría de las páginas a la derecha te van a dar como un bosquejo de lo que es, las partes principales que tienes que saber de tu diseño. Y ahí está algo que tú mencionaste que es el tipo. El tipo es como el primer punto de entrada, ¿ya? Lo podemos comparar a la astrología en como qué signo eres. Si soy Piscis, Aries, bueno, en diseño humano tenemos 4 tipos y ese tipo es una de las cosas más importantes que tienes que saber porque es lo que te muestra mucho sobre cómo viniste a interactuar con el mundo que te rodea. Y la mayoría de las personas cuando escuchan su tipo ya se dan cuenta de un montón de cosas que están haciendo un poco en contra de su energía, que es lo que termina haciéndonos sentir descentrado em, o bajando nuestra energía vital, lo que hemos hablado un poquito. Entonces, les voy a dar un bosquejo de estos 4 tipos que hay. Entonces, el primer tipo se llama generador, ¿ya? Y la mayoría de la población, más o menos un 70% es un generador. Algunas personas cuando escuchan que son generadores sienten como, pucha, no soy especial porque la mayoría son generador, pero es súper importante reiterar de que este es un aspecto de tu diseño humano, hay 1000 otros y cada persona, o sea, la base del diseño humano nos enseña que cada persona es absolutamente única. Entonces, la mayoría de las personas son de este tipo que es generador y estas personas un poco están aquí para crear energía, ¿ya? Ellos están aquí para encontrar lo que aman, lo que están súper apasionados de hacer y ponen su energía a eso y como que elevan el mundo de esa forma. Ahora, yo te lo cuento así como súper bonito el propósito, pero la verdad es que lo que estamos viendo ahora y en el momento en el que estamos, en la mayoría de las personas están como en un proceso de despertar, lo que se encuentra mucho es más la sombra. En el diseño humano hablamos de la luz y la sombra, un poco que las personas viviendo su sombra y a través del diseño humano pueden ir alineándose a su luz. Entonces el generador es una persona que como tiene la capacidad de trabajar bastante, muchas veces puede estar esclavizado. Está trabajando haciendo lo que no ama, que es un poco mi historia, eh, o lo que cree que ama, pero en realidad no está siendo bueno para su cuerpo. Está trabajando, dando todo de sí y un poco esclavizado. Entonces no está como en esta frecuencia de satisfacción, que es lo que es importante para el tipo generador. El tipo generador viene aquí a sentir la satisfacción. Cuando no está haciendo lo que le gusta, siente frustración. Después hay un subtipo que entra en esta categoría de generadores, que se llama generador manifestante, que también está aquí con mucha energía para trabajar, pero que es un tipo que opera más rápido, es una persona que se salta pasos, que tiene un montón de diferentes intereses. Muchas veces el mundo le ha dicho que tiene que escoger solo un camino, que por qué no termina las cosas. Y en realidad estas personas cuando se enteran de su diseño humano dicen, wow, qué loco, porque todo el mundo me ha dicho eso, cuando en verdad se enteran que esa es una forma natural para ellos de operar, que es correcto para ellos saltarse todos estos pasos y hacer las cosas de manera diferente, vienen un poco aquí a plasmar una forma diferente de hacer las cosas, a seguir sus múltiples pasiones. Esos son los generadores manifestantes.
Y luego tenemos, bueno, yo soy generadora. Tenemos el tipo manifestador, que es Dana, y el tipo manifestador es un tipo que viene aquí a iniciar procesos, a generar cambios de una manera muy potente que crean un impacto real en el mundo y que por esa misma razón, el otro lado de eso es que a veces eh, puede ser incómodo generar ese impacto. ¿Ya? Ellos se mueven de manera muy autónoma, muy independiente, y al hacer eso tienen muchas veces una reacción un poco difícil de las personas que los rodean. ¿Ya? O sea, puede que tengan que en su vida, en su camino, se estén encontrando siempre con, perdón, con resistencia de ¿por qué hiciste eso? O ¿por qué no me avisaste? Por ejemplo, ¿ya? Los manifestadores vinieron aquí a tener ese impacto, pero pueden aprender, bueno, el diseño humano les enseña a gestionar un poco eso a través de el informar, que se le llama, que es como un poco ver quién va a ser impactado y simplemente hablar lo que va a suceder para que puedan como alivianar un poquito ese impacto. Luego tenemos a los proyectores, más o menos un 20% de la población, los manifestadores más o menos un 9%. Los proyectores son seres que vienen a guiar energía externa y por ende no tienen energía como de trabajo consistente como tiene el generador. Eso es el punto como de sombra un poco del proyector cuando uno encuentra, cuando yo trabajo con un proyector que recién se está enterando del diseño humano, muchas veces vienen con condicionamiento de se han sentido flojos todas sus vidas, han sentido que no pueden seguir el ritmo de los demás, em, y, y entonces ellos necesitan un ritmo muy diferente. No vienen a trabajar así intensamente, pero sí su mirada es muy profunda, tienen una mirada penetradora que nadie más tiene y que vienen a emplear esa mirada a guiar al otro, pero a guiar a la persona correcta, no a cualquier persona en sus vidas. Ellos son los guías. Y luego tenemos un grupo muy pequeñito de 1 a 2% de la población que son los reflectores, que son seres completamente diferentes a todos los otros tipos. Si bien todos son diferentes unos al otro, este es como el más que se distancia mucho de la forma de operar. Y este es un tipo de persona que necesita mucha autorreflexión en su proceso de vida y que sus procesos tardan mucho tiempo, tardan más o menos una luna entera, un mes entero más o menos, en que una idea, por ejemplo, se les clarifique, que puedan sentir claridad sobre algo en sus vidas que tienen que hacer. Entonces, por eso, este es un tipo que tiene que respetar mucho sus propios tiempos. De todo lo que te he dicho, de cada uno hay mucho más, obviamente, este es como el bosquejo que me salió ahora, que te puedo decir un poco en general sobre cada uno de los tipos de diseño humano. Ujú. Podríamos tal vez profundizar un poquito en la sombra o en esos puntos a fortalecer o en esos retos que pueda tener cada uno de los tipos. Ujú, sí, empecemos con el manifestador porque a lo mejor si te fluye sería súper interesante también que ver si te resuena a ti. Ujú, Porque el manifestador, un poco lo que trabajamos con el diseño humano cuando hablamos de tipo, es ver cómo es el modo natural de fluir, de que esta persona viene diseñada literalmente a fluir y que si fluye de esa manera puede como cumplir su propósito. Yo uso la palabra propósito un poco con cuidado, pero cumplir su propósito haciendo algo que le llena en su vida y que está aportando también a este movimiento de conciencia en el planeta. Entonces, vemos la forma natural que es de fluir y después vemos cómo es que se le dijo a esta persona, directamente o indirectamente, en su niñez sobre todo, que debía ser diferente y que su forma de operar no es diferente. Y a veces eso se comunica al niño simplemente por los sistemas que tenemos instaurados en la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de la escuela. Entonces, el manifestador, por ejemplo, que es Dana, repito, es un tipo que, como dijimos, viene a iniciar, ¿ya? Pero algo particular que tiene este tipo es que opera en unos ciclos, en un ciclo de prendido y apagado, como si tuviera un botón de prendido y apagado, pero ese botón lo tiene el universo.
este botón no lo lleva a un control remoto la manifestadora y decide, Ujú, ahora me voy a prender y ahora me voy a apagar. Es algo natural, un ritmo, de que si lo piensas un poco de su propósito de en el momento que va a iniciar algo, va a, literalmente va a romper con muchas cosas antiguas. Y para eso, si tú lo piensas como físicamente, si hay un camino que tiene muchas rocas, necesitas mucha fuerza para hacer ese camino, mover todas esas piedras. Entonces, un poco, y por eso en el diseño humano hablamos de las auras, ya es como una lectura de tu aura. El aura del manifestador es un aura cerrado. El manifestador, cuando, cuando tiene interacción con otros seres, puede sentirse de ambos lados que hay un poco cerrado, un poco difícil de entrar, ¿ya? Energéticamente difícil de entrar. Entonces las personas pueden sentir con el manifestador como un poco distante, es un poco difícil, como "Oh, esta persona a lo mejor como que no me deja entrar, como que no fluye a lo mejor tanto, por lo menos en el comienzo". Y el manifestador puede sentir como todos se me alejan y no sé por qué, o como que la gente reacciona diferente a mí que lo que veo que están reaccionando a los otros. Y un poco si lo piensas, este aura cerrada, que puede ser un poco como una caparazón, está diseñado perfectamente para mover esas rocas, ¿ya? Para mover esas rocas del camino. Entonces, al mover esas rocas, el manifestador ocupa toda su energía de una, ¡boom! Y hace lo que nadie puede hacer. Energéticamente nadie es comparable, digamos. Pero en el momento que movió las rocas y inició un nuevo proceso, el manifestador entra en el estado off, apagado, y va a necesitar descansar a 100%, desconectarse completamente de la acción y a lo mejor estar tumbado por días, a lo mejor, no sé, viendo, haciendo algo que le gusta o viendo televisión, lo que sea, cada manifestador es diferente. Y ahí vamos, y ahí entramos a ver un poco una de las grandes sombras que se ven en los manifestadores, es que no entienden esto, no entienden este proceso físico que les ocurre, en donde a veces se siente todo bien, todo estoy avanzando, estoy haciendo cosas, estoy haciendo lo que me gusta, y luego entramos en un momento de más calma, de más hibernación y hibernar. Y un poco la mente del manifestador lo lleva a pensar, hay algo mal en mí. Si lo llevamos, por ejemplo, a la infancia, claro, al tener esos ciclos, el manifestador, que no se le respetan, no porque los padres sean malos, sino porque, bueno, no, en nuestra sociedad no está instalada la idea de que cada uno debe tener su propio ritmo, puede respetar su propio ritmo. Entonces, esta es una de las primeras cosas que el manifestador comienza a sentir, que energéticamente o en formas de mis ritmos, no fluyo como los demás y a lo mejor eso está mal. ujú. Sí que me puedo sentir un poquito identificada en el sentido de que tengo como esos parones, ¿no? Que siento esta motivación que me activa y hago algo, este impulso que no sé de dónde viene, porque vengo pues de, como te contaba antes, ¿no? Esta falta de energía total, apatía, estar en el sofá, no saber qué hacer, ¿no? Y en eso como es como una inspiración, un movimiento que te hace moverte de 0 a 100, pero Ujú, dura muy poco, ¿no? Es como me duran mucho más estos periodos de parón ujú, que de movimiento. Luego, bueno, pues inicias y como que se va estabilizando un poquito, pero ya no es tan potente como el iniciar. ujú, ujú, exacto. Y bueno, un poco también relacionado con lo que mencionamos ya del manifestador, otra de las cosas que se vive un poco en sombra cuando una persona no está aceptando su forma de ser y es manifestadora, es esta aura cerrada, ¿no? Es como el no entender por qué siento que las personas reaccionan un poco diferente a mí, que reaccionan al resto, y también yo a lo mejor no tengo tanto interés de interactuar con otros, a lo mejor solamente con las personas adecuadas, o no se me hace tan fácil simplemente conectar socialmente como a lo mejor está eh, lo normal en la sociedad, que puedes ir y hablar de cualquier cosa y luego nunca más ves a la persona. A lo mejor eso también puede ser más difícil el acercamiento social.
Eso el manifestador puede sentir también, como que hay algo mal en mí socialmente o en cuanto a sus relaciones. Ujú. Aquí me surgen dos dudas. ¿Dirías que los manifestadores tal vez son un poquito más tímidos, introvertidos? Claro, al inicio de conocer pues tienen esta barrera, ¿no? Tal vez protectora. No sé si tenga que ver un poco con herida de rechazo, herida de abandono en la niñez, esto de no me abro tanto a conectar con el resto porque tengo miedo a que se me rechace, ¿no? Ujú. ¿Tiene que ver con estas dos cosas? Es interesante lo que planteas porque yo creo que hay dos lados. Lo primero es que el manifestador, digamos, naturalmente, sin antes considerar una herida, digamos, si está operando en el mundo perfecto, igualmente es así porque, como hablamos anteriormente, tiene esta capacidad de mover obstáculos. Muchas veces las personas son obstáculos, ¿ya? Porque las personas somos los Mm, que sostenemos las creencias, los patrones antiguos que a veces el manifestador viene a romper. Entonces, eso de ser cerrado, digamos, es parte natural de cómo opera el aura del manifestador porque viene a cumplir ese propósito. Ahora, hay una segunda parte que te podría decir que sí se relaciona a lo que tú estás diciendo, porque claro, lo que pasa es que en los primeros 7 años de vida, yo sigo mencionando esos primeros 7 años porque son cuando se nos forman los patrones neuronales em, más fijos, los que quedan más fijos para la adultez, y en esos años el manifestador comienza a apreciar cómo reaccionan las personas a él o ella, comienza a ver de qué le pasa, de que mueve estos obstáculos que a veces son personas y que esas personas que son movidas, que son impactadas, reaccionan a lo mejor con enojo a su movimiento. Entonces eso crea un trauma en donde ahí entramos a otra sombra que está buenísimo que lo mencionaste, del manifestador, que es que muchos manifestadores están con miedo de su impacto. O sea, se están achicando y al hablar contigo me resuena un poco con tu historia de la falta de energía, porque un poco podría ser esto de, bueno, mejor me hago chiquitita, mejor no tengo energía para hacer nada, porque cuando lo hago el mundo reacciona de una forma que me siento que no soy querida, me siento que no estoy aquí, no estoy bienvenida un poco. ujú, Y claro, el manifestador cuando va entendiendo su diseño y va caminando con él, va entendiendo que vino con un currículum un poco desafiante, pero que hay pasión y hay alegría y hay propósito detrás de lo que hace, y eso es lo que le impulsa a seguir haciendo lo que hace, y después se va a estos ciclos de reposo y lo disfruta también al máximo, lo aprende a disfrutar, sabiendo que ya viene sin el miedo de que no venga el otro subidón, ¿cierto? Entonces sí, para responderte así como más, esa pregunta es muy común que un manifestador venga a mí y que esté tratando de achicarse, tratando de no impactar, porque a lo mejor en su pasado se le rechazó ese impacto. ujú. Y mira, ahora como que vamos completando, ¿no? Como este rompecabezas, cada vez como que me encaja un poquito más, ¿no? Que tal vez en la niñez los manifestadores pues se han atrevido un poco a incomodar al sistema familiar, saliéndose de ese rol que sostenía, claro, la comodidad de cada persona en la familia. Entonces, claro, hay crea fricción en las acciones del manifestador, pues la gente que lo rodea no quiere cambiar porque les está obligando Exactamente. tal vez a ocupar otro rol en la familia, ¿no? Entonces ahí está él, vale, me protejo del resto, pues ya no conecto tanto con el resto, me hago pequeñita, como tú dices, ¿no? Ya no me atrevo tanto a dar esos pasos iniciadores, ¿no? De cambiar las cosas porque, claro, se me recibe de manera, bueno, como no me gustaría, ¿no? De pequeño. Exacto. Vamos a pasar a los generadores, que me dices que es la mayor parte de la población, que seguro habrá muchos que nos Ujú. están escuchando. ¿Cuál es su Perfecto. sombra? ¿Cuáles son esos retos que vienen a Ujú. superar? Bueno, hablamos un poquito del generador que tiene esta energía para trabajar y que muchas veces en sombra está como en una posición esclavizado, ¿ya? El generador que llega a trabajar conmigo muchas veces todavía está haciendo, por ejemplo, un trabajo
que no le llena. Entonces, en vez de ir todos los días al trabajo y salir feliz y con más energía de la que llegó, que es como puede funcionar un generador, siente que se le está drenando la energía vital y que hay otras cosas que le gustaría hacer, pero bueno, no ve el camino de cómo dedicarse a eso. Entonces, el generador en sombra, más que nada, está siguiendo todos los deberías. Es que yo debería hacer esto, estoy en este trabajo porque, bueno, es lo que me da la vida. em, y está escuchando a esta vocecita que todos tenemos, que le dice qué hacer, sintiendo que es lo correcto, cuando hay algo que le pulsa por dentro y que constantemente se le posiciona frente a su vida, pero que a lo mejor tiene ese momento de decir, ay, quiero hacer esto, ay, como que algo le llama, pero lo que pasa con esa intuición del cuerpo, ya del generador, que es muy, no es solo una intuición chiquitita, es un movimiento energético grande que te apunta a algo que es para ti, generalmente ese mensaje es primero, ya viene primero, viene rápidamente del cuerpo y tú lo sientes y sientes como un poco una energía que surge y te invita a involucrarte con algo cuando eres generador, pero generalmente justo después entra la voz de la mente y dice, no, pero no puedes o no deberías o después habrá tiempo para eso, lo que sea. Y estamos acostumbrados, nadie nos enseñó de la importancia de esa, le decimos en inglés el gut, de ese sentimiento estomacal que sienten los generadores, que te está mostrando en cada minuto que es para ti, que no. Entonces, al final, la sombra del generador es seguir mucho la mente y no estar escuchando lo que es obvio, lo que está frente tuyo, que a veces ni lo ven, pero a medida que van sacando, esa es como la clave, yo diría, para el generador, es que tienen que conectar con ese sentimiento del estómago y a medida que van sacando cosas, porque cada generador que llega a terapia conmigo va a tener por lo menos dos o tres cosas que sabe que está haciendo todos los días que no quiere estar haciendo. Entonces, el trabajo para el generador es dejar de hacer esas cosas, se va limpiando un poco la aura y el camino se va abriendo y va viendo más claramente cómo sí puede funcionar este otro camino. Tú conformando parte de este tipo, ¿podrías dar un ejemplo tal vez de cómo lograste liberarte de estas vocecitas del ego de la mente que te decían que tal vez ahora no era el momento o que no podías, esos juicios? ¿Cómo Mm. podrías empoderar a esos generadores para que den esos pasos? Qué buena pregunta. Lo primero que te diría es que, y esto es súper importante, que me pone feliz que haya salido, es que es un camino. Entonces, aquellos que entran a trabajar con esta herramienta, es súper importante que tengan eso en mente, que es como el mismo camino del despertar espiritual, es el camino del diseño humano, simplemente que es una herramienta que yo considero y que muchas personas pueden decir que ayuda muchísimo a que un poco se acelere el proceso o que sea más, que tengas más información. Entonces, súper importante saber, por ejemplo, como generador, que no es que de un día a la mañana, o sea, que un día de la noche a la mañana vas a estar solo haciendo lo que te gusta. Es algo que va pasando muy paulatinamente y de hecho esa es una característica clave del generador, que su proceso es paso a paso, a paso a paso, versus el generador manifestante que va más rapidito y por todos lados. Entonces eso es lo primero que te diría, que tú saques una cosa, si eres generador y sacas una cosa de tu rutina, por ejemplo, que te está drenando, tú ya con eso estás haciendo un cambio energético grande. Y tienes que esperar a ver qué surge, qué nuevo surge cuando sacaste eso, porque abriste un espacio. Y en ese espacio va a entrar algo nuevo, pero trata mucho de la paciencia, de caminar contigo, y de mirar esta mente que dice que quiere todo al tiro, que quiere la vida perfecta y de en verdad separarte de esa voz y estar aquí presente en tu vida. Y lo otro que te diría que es lo mejor que le puedo decir a los generadores es guiarse por eso, por esa vibración que mencioné antes un poco, que es la satisfacción. Ya cada tipo, y los podemos mencionar si quieres después, tiene como una.
una emoción, un sentimiento, yo le digo vibración porque eso es lo que siento que los guía, ¿ya? Y para el generador es la satisfacción. Cuando tú estás en satisfacción, ya sabes que estás un poco haciendo lo que genera energía para tu vida, para tu sacro, ¿ya? Versus lo opuesto, que es la frustración. Y cuando tú vas observando, sin que pase por la mente, sintiendo en tu cuerpo, ¿estás satisfecho? ¿Estás como disfrutando este momento o estás como sintiendo resistencia? ¿Estás frustrado? Solo con eso tienes un montón de información y eso es lo que para mí en mi camino me me ha ayudado a que ahora, más o menos casi 5 años después de encontrar la herramienta, siento que en mi vida a veces como que un poco me pincho y digo, ¿será que esto es mi vida? ¿Será que este es mi trabajo? ¿Será que puedo vivir donde quiera? Que he creado un poco la vida de mis sueños, pero que es un proceso y que todavía la estoy creando y creo que todavía siempre la voy a estar creando, ¿cierto? Es un proceso. Pero para darte un ejemplo como más personal, como me pediste, más que decirte cómo he llegado hasta aquí siguiendo mi sacro, un poco, por ejemplo, pensando en mi trabajo, yo hace como más o menos 2 años estaba trabajando con diseño humano, haciendo todo lo que hago, menos ahora tengo una formación que ayuda a personas a aprender para que puedan utilizarlo en su propio trabajo con personas, pero estaba haciendo sesiones de terapia em, igualmente, pero es como que todavía sentía, si bien ya había encontrado lo que me gusta, bien avanzada en ese camino de encontrar lo que es para mi sacro, pero había muchas cosas que no me fluían y que yo no sabía, por ejemplo, cómo llegar más al mundo, a las personas. A mí lo que me gustaba era hacer videos, enseñar. Entonces, un mes que estaba teniendo un poco este cuestionamiento, ¿por qué todavía estoy frustrada? ¿Por qué no estoy llegando a los objetivos que quiero? Dije, y era también un tiempo difícil para mí, como en forma financiera, muchas cosas. Y dije, ¿sabes qué? Por un mes me voy a dar un experimento de hacer solamente lo que me gusta. ¿Ya? ¿Ok? Y lo que hice ese mes es que literalmente creé como 2 videos de YouTube a la semana. Es como lo que a mí me gusta, es enseñar sin presión, enseñar a hacer un video. Y después de ese mes me surgió una idea que fue de crear una guía energética que la llamo yo, que es una lectura de diseño humano que te llega en formato audio, grabada, que fue lo que inició este proceso de Sunrise Human Design, que ahora es mi empresa. Y que a través de esa guía, como 3 meses después, me llegó una llamada de una persona que yo no conocía, pero que me invitaba a ser mi socio, a ocuparse de todo el lado marketing, comunicación de mi trabajo, que yo siempre era lo que no me fluía. Como que yo decía, bueno, tengo que tener esta parte. Y es como que uno no ve, especialmente como generador en el día a día, como, listo, un día hago esto y el otro día toda mi vida se soluciona. Por eso te digo que es un camino, pero ya mirando para atrás te dices, no, esto no puede ser coincidencia, realmente, porque lo que va pasando, si lo explico energéticamente, es que yo ese mes lo que hice, cuando solo estaba haciendo videos de YouTube y no me obligué a hacer una publicación que estaba llamando a las personas, ofreciendo sesiones o lo que sea, es que me limpié, porque estuve vibrando en satisfacción todo el mes. Y eso permitió que las personas correctas les llegara mi energía, atraer a lo que era para mí. Entonces, es eso es el camino al generador, que repito, lo más importante es entender que es un camino y que no es de la noche a la mañana. Ujú. Qué importante, ¿no? Es escuchar la voz de nuestra alma y seguir aquello que nos gusta. Es que es la brújula, ¿no? Suena tan simple, pero a la vez tan difícil. Pero bueno, estamos Exacto. ahí en el camino. Vamos a seguir con el siguiente, que es el generador manifestador, ¿sí? Ujú, generador manifestante. Bueno, yo diría que la mayor sombra del generador manifestante es que ha sentido toda su vida que le dicen que tiene que escoger un camino. El generador manifestante, una persona, como hemos mencionado, que se salta pasos y que en cada paso, cada cosa que hace, puede ser muy no relacionada con
su profesión o con el camino que esté tomando, y eso la mente le hace ruido de que no, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a invertir en esto si no tiene nada que ver con lo que estoy tratando de lograr, mis objetivos? Y lo que el manifestador, general manifestante tiene que saber es que cada experiencia le brinda habilidades, le brinda experiencia que él o ella no saben cómo va a unirse después el puzzle, pero el general manifestante después de un tiempo se da cuenta que, cuando estuve allá en Grecia hice el curso de fotografía, no me di cuenta que 10 años después iba a utilizar ese conocimiento para lanzar esto otro que estoy lanzando. Entonces, la gran sombra que trabaja el general manifestante es creer en sí mismo y en el camino que quiere hacer porque nadie le va a decir que está bien, por lo menos en el lado convencional, se le va a etiquetar como desordenado, como poco fiable a lo mejor o poco consistente, y que eso es exactamente lo que vino aquí a hacer, porque después el general manifestante va armando una hermosa historia y puede tener un general manifestante es como la típica persona que tiene una empresa de marketing y una joyería al mismo tiempo y que le fluyen las dos cosas, ¿sabes? Entonces yo diría, esa es la sombra más grande, de sentir que tienes que seguir un camino, de hacer las cosas como los demás, cuando en verdad sí viniste un poco como el manifestador, ¿cierto? Tiene esa parte de romper patrones y hacerlo a su propia manera. Ujú. Muy bien. Y por último, los reflectores. ¿Cuál es su sombra? Si quieres, vamos a los proyectores que todavía no los hemos mencionado y luego Ah, a los perdona, reflectores. sí, ¿verdad? Entonces, los proyectores, hablamos un poquito antes de que son los guías, ¿ya? Ellos vienen a guiar energía externa. Hablamos un poco de que no pueden seguir el ritmo, no están aquí para seguir el ritmo de los generadores, de los demás, y entonces tienen que respetar sus propios ritmos, tener más descanso. Pero yo diría que la gran sombra del proyector tiene que ver con cómo dan su energía. La forma que lo explico es que los proyectores tienen como un diamante, ¿ya? Porque ellos tienen una capacidad diferente de ver la energía, porque la ven desde afuera y la ven muy profundo. Entonces, ven cosas del generador, de cómo podría eficientar su energía, de cómo podría moverse de mejor manera, que el generador no ve, porque está tan en su propia energía que no lo ve. Pero el proyector, como tiene esta capacidad de verlo, lo que le pasa es que está tirando siempre ese diamante, está tratando de guiar, está tratando de decir algo y en el fondo está tratando de ayudar. Pero ¿qué le pasa al proyector? El proyector siente mucho rechazo porque las personas generalmente no están abiertas a que alguien les dé un consejo sin que ellos lo pidan, a que alguien les mueva algo energéticamente sin que ellos hayan hecho antes ese espacio. Entonces, la sombra del proyector es que han sentido rechazo muy grande, que se traduce en el diseño humano, le decimos amargura, esa es la vibración, digamos, de la sombra del proyector. Y están un poco amargos, sintiendo, tengo tanto para dar y nadie lo quiere. Eso es lo que siente un proyector. Y un poco la forma en que se camina hacia la luz como proyector es que se entiende que ese diamante es un diamante, que no viniste a darle a todo el mundo eso que es tan valioso y que hay personas, caminos, proyectos que van a ser para ti, que van a querer de tu vida. Entonces el proyector en su camino comienza a aprender a identificar cuáles son esos lugares que sí me reconocen, que sí me ven y yo ahí luego pongo ese diamante y creamos una sinergia hermosa y el proyector entonces cambia esa frecuencia hacia el éxito. El proyector, si el generador viene aquí a sentir satisfacción, el proyector viene aquí a sentir éxito, el manifestador viene aquí a sentir paz, ¿ya? Ese sería el proyector. Ujú. Me suena un poco como que son los espejos de la humanidad, ¿no? Son los que vienen a reflejar esos puntos ciegos que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Eh, sí, y claro, hay que, como proyector, entiendo que hay que ver esas puertas abiertas donde la gente te dice, oye, tengo curiosidad, ¿no? Como esperar a que tal vez la otra persona te pida ese consejo, esa ayuda, eso que tú ves de ella, que, no, que ella misma no puede ver, ¿no? Antes de darlo, ¿no? Porque puede incomodar de primeras. Ujú. Es exactamente así. Ahora, lo que dijiste en el comienzo del espejo, la verdad Mm. es que eso es más para el reflector, ¿ya? Porque el Vale. proyector está, si el proyector mueve la energía, está aquí para Ujú. moverla, el reflector la refleja. El reflector entonces Vale. es el que
debería, digamos, debería, pero lo ideal es que esté en el centro de la comunidad, porque tiene esta característica de mostrarnos a todos como grupo, como comunidad, como colectivo, cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Vamos en el buen camino o no? Y el reflector entonces vive mucho la sombra de ser diferente, ¿ya? Los reflectores son como los que más entre sí son diferentes dentro del mismo grupo, pero todos tienen esta característica de ser un ser que vive las cosas muy diferentes al resto. Se van a sentir, si bien los proyectores, los manifestadores se pueden sentir muy diferentes, porque la mayoría es generador, el reflector ya se siente como un bicho raro. Y bueno, tiene estas necesidades de mucha quietud, de ir más lento, de no ser presionado por sus decisiones. Entonces, un poco, ¿por qué es eso? Porque el reflector siente intensamente su alrededor, siente intensamente lo que está alrededor de él o ella, el ambiente, porque tiene esa capacidad de absorberlo y reflejarlo, porque está con ese propósito de mostrar, mira, esto está pasando. Entonces su propósito es como actuar como un barómetro para nosotros ver, ah, mira, esto es lo que está pasando, vamos bien o vamos mal. Entonces el reflector un poco si es que hay un reflector en el centro de una comunidad, si el reflector está bien, está feliz, eso dice mucho sobre esa comunidad versus lo opuesto. El reflector entonces tiene la sombra de sentirse muy diferente, de no saber dónde cabe, de no saber cómo, dónde empezar, cómo funcionar si es que el mundo me ha moldeado tanto. em, y de necesitar conectarse consigo mismo. El reflector también, yo diría que una de las cosas más grandes es que se identifica mucho con su ambiente. Entonces, si es que está en el lugar incorrecto, puede estar viviendo una vida que es completamente ajeno a lo que él o ella vinieron a vivir, pero, pero no se da cuenta porque está viviendo, está reflejando eso mismo, entonces es como si fuera eso. Entonces Sí, he trabajado con menos reflectores, ¿cierto? Porque es 1 o 2% de la población, pero eso es un poco la sombra, como el ser bien diferente, el estar absorbidos en un ambiente que es incorrecto y no poder verlo, y entonces el camino a la luz es un poco conectar con el propio ser, conectar con el propio ritmo y tomar decisiones desde este lugar interno versus estar muy influenciado por lo externo. vale. Entonces entiendo que, claro, el reflector tal vez puede que sea una persona altamente sensitiva, muy empática, ¿sí? Corrígeme si me equivoco. Sí, va a Y depender del reflector cómo lo vive, ¿eh? Pero sí también esas características pueden estar. ujú, ujú. Claro, y entiendo que al absorber, como tú bien explicas, tal vez las emociones del resto, los pensamientos del resto, la energía del resto en general, es un poco difícil para él saber identificarse, ¿no? Es como quién soy, estos pensamientos tal vez no son míos, estas emociones, ¿no? Entonces, ¿de qué manera qué herramientas o qué recursos se le puede dar a un reflector para poder conectar con él mismo? Ujú. Mira, es exactamente lo que tú estás diciendo. Ahora, lo interesante es que eso que mencionas de estas emociones no son mías, estos pensamientos no son míos, esa es una gran parte de estudiar tu diseño humano que muchas personas tenemos, dependiendo de qué centros tenemos en blanco o no. ¿Ya? Entonces puedes tener un generador, por ejemplo, con el centro emocional en blanco y que tengas esa misma experiencia de que las emociones que sientes no son tuyas. Entonces, el reflector, lo entendiste bien porque el reflector tiene eso como en aumento, porque tiene todos los centros en blanco y por eso es que es reflector y refleja. ¿Qué herramienta para eso, que es para el reflector, pero para todos los tipos en sus diferentes aspectos y por eso si les resuena, les súper invito a que estudien más su diseño porque hay mucho por descubrir? Es que ahí está la clave del diseño humano, que creo que en esta época en donde se está súper popularizando a veces se pierde la clave, que es que está la voz de la mente y que el gran problema o la gran causa de sufrimiento para nosotros como seres humanos es la identificación con esa voz de la mente, es el pensar que yo soy la mente. Entonces, esos centros en blanco, esa emoción,
esa mente abierta que puedes tener, por ejemplo, ¿cómo se va a manifestar en tu vida? Es que va a hablarte a través de los pensamientos. La mente es la casa en donde vive tu condicionamiento. La mente es donde se guardan todo eso, yo debería ser así, debería moldearme, ser diferente, de forma inconsciente, ¿cierto? Entonces, el proceso para todo esto que aprendas en el diseño humano es aprender y practicar, y por eso sirve mucho, por ejemplo, una herramienta como la meditación, aprender a identificar esa voz de la mente y a tú separarte de esa voz. Es tan simple como eso. Por eso que yo siempre digo, el diseño humano es el camino de despertar, es lo mismo. Em, y cuando vas pudiendo ver esa mente, lo que va pasando es que cada vez que la ves más, vas tomando más distancia, vas entendiendo a nivel corporal, porque no es algo mental, vas entendiendo desde tu ser que aquí está tu mente y aquí estás tú, que son dos cosas totalmente diferentes. Y que si bien, o sea, la mente tampoco es el diablo, tampoco es un enemigo, es parte de tu ser y, y se puede volver en un aliado súper importante, pero que lo que el diseño humano por lo menos nos enseña es que las decisiones de tu vida, lo que haces con tu vida, el movimiento de energía, dónde pongo mi energía, viene de aquí, viene de lo que estoy sintiendo, de lo que está frente a mí, de cómo lo que está frente me hace sentir versus de aquí. Y lo interesante es que muchas veces están diciendo lo opuesto, ¿ya? Entonces, el gran consejo que es para los centros en blanco que hablamos recién, pero para todo el camino, es practicar, identificar, ver esa mente y entender que esa historia no eres tú y que puedes operar desde otro lugar, desde otro espacio y que una vez vayas haciendo eso, vas a ver que el camino se va liberando, que vas sintiéndote más centrada, más en tu lugar. Ujú. Sí, qué gran consejo en general, ¿no? Para ir conectando con ese propósito, con aquello que nos motiva y que nos mueve y que nos hace felices, al fin y al cabo, ¿no? Fluir con la vida realmente. Ujú, Mencionas la herramienta de la meditación, diría que también herramientas como breathwork, ¿no? Esos trabajos de respiración, yoga, la que sea que te resuene y te llame, creo que pueden ayudar a conectar un poco más con nuestro corazón, ¿no? Y despejar un poquito la mente. Trini, te voy a hacer dos preguntas que le hago a la mayor parte de los terapeutas que entrevisto. La primera es, ¿qué es Dios para ti? ujú. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Dios para mí es la esencia que existe en todo lo que nos rodea y que también existe dentro de cada uno de nosotros. Y para mí esa es la respuesta corta. Y para mí el diseño humano lo que nos hace es que nos conecta con Dios, porque nos permite ver y confiar en que dentro de nosotros hay guía. Y esa guía es como el orden natural de las cosas, es una geometría que nos va guiando. Y al mismo tiempo nos hace reconocer que el otro también tiene eso mismo y que somos un grupo de dioses interactuando en, en un universo que también está hecho de lo mismo. Eso es lo que es para mí. Ujú. ¿Cuál es el propósito de la vida? Mm. Para mí, te lo puedo decir para mí, porque es una pregunta muy grande. Para mí, el propósito de la vida es la experiencia de tenerla. Y siento que estoy cumpliendo mi propósito cuando estoy despierta al tenerla, cuando estoy viviéndola plenamente, em, en un camino de que cada paso pueda, pueda disfrutar más esa experiencia. Eso es lo que es para mí. Qué difícil es tus preguntas, pero Has qué respondido lindo ver lo que sale. perfectamente. Sí, sí, sí. Mira, como bonus, te pregunto, ¿qué le dirías o qué mensaje tendrías para los niños interiores de todas esas personas que nos están escuchando? Qué lindo.
yo les diría a todos esos niños y niñas que hay una magia dentro de cada uno de ellos y que están aquí por algo y que el algo es para expresar esa magia. Que eso sea el foco, encontrar cuál es la magia que hay dentro, qué es lo que te hace brillar, qué es lo que te hace bailar y que esa es la mejor forma de disfrutar la vida, de dedicarse a expresar eso que realmente eres en el mundo. Ujú. Qué bonito mensaje, Trini. ¿Tienes algunas palabras ya para ir cerrando? ¿Algo que quieras completar de diseño humano que tal vez no hayamos tocado? Eh, ¿Algo que tengas que compartir ahora mismo? Bueno, solo decir que a veces esta herramienta les toca a las personas de una manera un poco irracional. Muchas personas llegan un poco como, no sé lo que es, pero es que es como un sentimiento interno de necesito saber más. Así que una invitación nomás a que si es que eres una de ellas, si es que te resuena, que es un viaje muy hermoso y que lo recomiendo a ojos cerrados. Muchísimas gracias, Trini, por compartir pues, todo tu conocimiento, por tu presencia. Vamos a dejar todos tus contactos en la cajita de abajo. Ya saben, las personas que hayan resonado con Trini, con esta herramienta y quieran conocerse un poquito más a través del diseño humano, va a tener todos los contactos de Trini ahí abajo. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias nuevamente, Trini. Y muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Dana, por la invitación y gracias a todos. Gracias a todas esas almas que nos han acompañado y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.